Era, iba, veía. Conjugación en imperfecto. Ser, 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 ser. Yo era tímido de niño. 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 ¿Tú siempre eras tan tranquilo? 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 Él usualmente era muy amable con los demás. 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 Ella era de un pueblo pequeño. 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 Usted era alto y delgado en ese entonces. 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 Nosotros éramos buenos amigos en la escuela. 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 Nosotras éramos jóvenes y enérgicas. 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 Ellos eran futbolistas en la secundaria. Ellos eran futbolistas en la secundaria. Ellos eran futbolistas en la secundaria.
Ellos eran futbolistas en la secundaria. Ellas eran muy pacientes con los niños. 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 ¿Ustedes eran parte del mismo equipo? 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 Ir, 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 ir. Yo iba allá cada verano. 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 Tú ibas al gimnasio después del trabajo todos los días. Tú ibas al gimnasio después del trabajo todos los días. Tú ibas al gimnasio después del trabajo todos los días. Tú ibas al gimnasio después del trabajo todos los días. ¿Él iba a ese restaurante a menudo? 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 Ella iba a la biblioteca los fines de semana. Ella iba a la biblioteca los fines de semana. Ella iba a la biblioteca los fines de semana. Ella iba a la biblioteca los fines de semana. ¿Usted iba a la playa todas las mañanas? ¿Usted iba a la playa todas las mañanas? ¿Usted iba a la playa todas las mañanas? ¿Usted iba a la playa todas las mañanas?
Nosotros íbamos a la iglesia los domingos. 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 Nosotras íbamos al centro después del almuerzo los sábados. Nosotras íbamos al centro después del almuerzo los sábados. Nosotras íbamos al centro después del almuerzo los sábados. Nosotras íbamos al centro después del almuerzo los sábados. ¿Ellos iban allá cada invierno? 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 Ellas nunca iban juntas a clases de baile. 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 Ustedes normalmente iban al parque antes del atardecer. 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 Ver, 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 ver. Yo veía ese pájaro todas las mañanas. 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 ¿Tú veías a los gatos en el jardín a menudo? ¿Tú veías a los gatos en el jardín a menudo?
¿Tú veías a los gatos en el jardín a menudo? ¿Tú veías a los gatos en el jardín a menudo? Él a veces veía a sus vecinos en la panadería. Él a veces veía a sus vecinos en la panadería. Él a veces veía a sus vecinos en la panadería. Él a veces veía a sus vecinos en la panadería. Ella siempre veía dibujos animados después de cenar. 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 Usted veía muchos carros en la calle. 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 Nosotros veíamos las noticias todas las noches. 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 Nosotras veíamos a nuestros abuelos los viernes. 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 Ellos nunca veían humo cerca del puente. 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 Ellas a veces veían el atardecer desde sus ventanas. Ellas a veces veían el atardecer
desde sus ventanas. Ellas a veces veían el atardecer desde sus ventanas. Ellas a veces veían el atardecer desde sus ventanas. ¿Ustedes veían a sus amigos más seguido en ese entonces? ¿Ustedes veían a sus amigos más seguido en ese entonces? ¿Ustedes veían a sus amigos más seguido en ese entonces? ¿Ustedes veían a sus amigos más seguido en ese entonces?